En este vídeo vamos a ver cómo iniciar una base viva de Leica para un levantamiento en tiempo real. Bueno, pues para eso iniciamos nuestra libreta y una vez iniciada, sin encender en principio ninguna antena, la que vaya a hacer como rover o lo que vaya a hacer como base, nos vamos a la opción de ir a trabajar. Dentro de la opción de ir a trabajar nos desplazamos hasta ir a menú de base. Y dentro de ir a menú de base, si no está configurado el equipo para conectarse a la antena de la base, pues lo primero que tendremos que hacer y por primera vez será conectarlo a la antena de la base, configurar la base para poder trabajar con su antena. Bueno, lo primero que haremos será entrar en instrumento. Dentro de instrumento pues vamos a configuración de base y aquí tenemos pues seguimiento de satélites y configuración de datos brutos. En seguimiento de satélite podemos visualizar los satélites que estén disponibles para poder leer. Si nos cambiamos de página a avanzado, vemos la máscara de elevación y si tenemos un DOP definido o no. Bueno, pues normalmente le suelo poner para definir la bondad de la geometría de satélites 10 de valor de GDOP. Y todo el seguimiento de satélites en principio sería en automático a no ser que haya un problema con algún satélite. Le doy a OK, vuelvo a instrumento, configuración de la base y en configuración de datos brutos lo que me permitiría es grabar los registros de datos brutos en la antena en caso de quererla utilizar como mixto para el levantamiento, aparte de emitir datos que también los grabe. Bueno, en caso de tener configurado de esta forma la antena, puedo definir el intervalo de grabación aparte de el formato en el que quiero que grabe los datos. Al estar en una tarjeta SD de la antena me permite grabar tanto en formato Leica como en formato Rinex directamente en la antena. Le doy OK, le quito registro de datos brutos porque en principio solo lo voy a utilizar para un levantamiento normal y corriente. Le doy a OK. Le doy a OK. La siguiente opción será conexiones de la base. Bueno, pues aquí en conexiones de la base es donde vamos a empezar a conectar mi libreta en el menú base a los dispositivos que me van a permitir conectarme con el rover. Bueno, lo primero que voy a hacer es conectar. Me meto directamente en conexiones y lo primero que voy a hacer es conectar a un sensor, a una antena GS. Bueno, pues en principio tiene cogida una por cable, pero lo suyo normalmente es conectarla por Bluetooth. Pues entraría en editar, le seleccionaría Bluetooth, le daría a buscar y una vez me encontrase mi antena la seleccionaría y le daría OK. Le voy a dejar en principio por cable y le doy OK. Y la otra conexión sería por radio al equipo móvil. Voy a emitir por radio, pues para eso selecciono tiempo real, le doy editar, le doy información a transmitir desde la base. Pues normalmente casi todas las antenas GS25 suelen tener en el puerto 3 un dispositivo que se corresponde con una radio que es, bajamos un poquillo, esta que encontramos aquí, la Satel TR1 SLR5. De todas formas, siempre en el albarán de entrega del equipo pues me muestra cuál es la radio que lleva montada en el puerto 3. Usar antena sería para una antena externa. En principio simplemente voy a utilizar la Gainflex de toda la vida conectada a la antena, con lo cual no le pongo usar antena externa. Y formato de datos quiero que emita contra un rover de Leica, con lo cual le voy a dejar Leica. Aquí tendría pues varios formatos disponibles para en caso de estar trabajando con otros equipos que no fuesen de Leica. Intervalo de datos y time cycling me serviría para poder modificar el identificador de la base para estar seguros de que está conectado el móvil a mi base, de manera que una vez configurada la base, después me iría al móvil. Si le doy un identificador a la base, le doy por ejemplo 15, después en el móvil, a la hora de decirle que está emitiendo por el canal 5, pues le diré que reciba una señal del canal 5 y de un identificador de base que sea 15. Y con eso ya comprenderá que solo puedo leer en caso de recibir con mayor potencia otra señal, no debe de utilizarla porque no tiene el identificador que le he dejado a la base.
Le doy general y le doy OK. Con esto ya tendría configurado mi antena y tendría configurado la radio con la que voy a emitir. Le doy a OK y ya en principio simplemente puedo revisar en estado de la base pues el seguimiento que tenga. La batería que tengo puesta, el estado de los satélites, el estado del data link, la posición actual que tengo en este momento, si estoy registrando o no registrando datos brutos y en estado de la conexión pues me muestra la información de las conexiones que he realizado. Le doy OK. Y ahora sí me voy a poner a trabajar, pero antes de ponerme a trabajar voy a conectar el instrumento por un canal de radio que todavía no se lo he especificado. Pues en instrumento me voy a conexiones de la base, conexiones, me desplazo a la radio y dentro de la radio le doy F4 control y aquí en control le especifico el canal que voy a utilizar. Pues el 1, el 2, el que sea. Le doy enter y ya me ofrece cambio de canal de radio a canal 2 y debajo pues me ofrecería el canal con la frecuencia que estoy utilizando. Le doy OK y ahora ya sí voy a configurar para que se conecte por Bluetooth el equipo. Le doy editar, F3 y dentro de editar me cambio a Bluetooth. Le digo buscar, buscaría la antena dentro de todos los Bluetooth disponibles, le daría OK y en principio ya estaría conectado y aquí me aparecería en un momento la conexión al equipo. OK y OK. Ahora ya sí subo a ir a trabajar y ahora ya empiezo en cuanto esté conectado, le doy OK y ya puedo empezar con cualquiera de estas tres metodologías a poner en marcha mi fijo. Le doy F1 para continuar, le selecciono la base que voy a utilizar para el estacionamiento en la que esté ubicado mi GPS, le doy a F1 continuar y ya lo que tendría que fijarme es exclusivamente que se está moviendo la radio y que empieza a emitir. Con eso le volvería a dar F4 levantamiento y ya en F4 levantamiento me conectaría de nuevo con la antena móvil y ya podría trabajar para hacer el levantamiento o el replanteo con la antena móvil. Ya quedaría configurada mi base emitiendo para poder trabajar con ella.